Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por vuestra presencia en un día un poco complicado porque es víspera de festivo y a media mañana, con la agenda que vamos a tener todos este mes de mayo, pues va a ser muy complicado que se pueda concitar la presencia que nos gustaría, ¿no?, de todos vosotros. Bueno, hoy vamos a presentar unos informes sobre políticas públicas y regulación en la SECHI, en la sede de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, a la que quiero dar las gracias por la acogida, que hago extensiva también a la Dirección General, que dirige nuestro compañero Alberto Rodríguez Raposo, y también a Red.es y a César Miralles, que nos han facilitado también no solamente nuestra presencia hoy aquí, sino que, como todos conocéis, bueno, pues están colaborando con nosotros de una manera bastante estrecha, y nosotros con ellos también. Presentamos hoy dos de los estudios que son un poquito más transversales, de los que viene haciendo el grupo de trabajo de políticas públicas y regulación. Este grupo, como sabéis, fue creación de la Junta que presido, pero retoma el testigo de otros grupos que ya existieron con anticipación o anteriormente en el colegio. Este grupo nuestro está compuesto casi por unos 30 compañeros, lo cual es muy de agradecer. Es además uno de los que más documentos ha generado, uno también de los que ha generado mayor cantidad de actos públicos, pero luego no es desdeñable tampoco la cantidad de informes que de manera confidencial este grupo ha elaborado para presentar a diversas administraciones públicas. Como sabéis, no todos los documentos del colegio, ni de ninguno de sus grupos, se presentan públicamente. Algunas veces pues son documentos más breves, más concisos. Buscamos la oportunidad, pero a veces se entregan de manera privada o discreta a distintos departamentos de la Administración, bien del Ministerio de Industria y de todo su equipo de sociedades participadas y direcciones generales, sino también de otros ministerios. Esta colaboración nuestra con la Secretaría de Estado, que viene desarrollándose desde muy diversos ámbitos, confluye también en algo que quisiera refrendar hoy, y es la importancia que tiene para todos nosotros y para todo el sector la aprobación de la Ley General de Telecomunicaciones. Sabéis que con todos sus avatares esta ley tiene digamos, o recibe el beneplácito general del sector y, desde luego, la adhesión del colegio, que viene trabajando con la Secretaría de Estado en la elaboración de esta norma desde hace tiempo, a través del CATSI, a través en fin, de los distintos cauces de colaboración, y creemos que es un momento en que debemos de felicitarnos todos. En primer lugar, felicitar a la Secretaría de Estado, también al Grupo Parlamentario Popular y Grupo Parlamentario Socialista, que le han dado su apoyo, que la han depurado y que de alguna manera convierten a esta ley no solamente en una referencia muy importante en el sector, sino también a nivel político, porque es una ley que surge ya con el consenso de cuatro grupos importantes de nuestro Parlamento, lo cual, en los tiempos en que vivimos, es algo verdaderamente memorable. Bueno, en cuanto a los informes, que luego pasará a explicar un poquito más Julio, quería agradecer especialmente a los coordinadores. En primer lugar, en el de política de protección de datos y propiedad y privacidad en el sector TIC, a los coordinadores, que son nuestros compañeros José Antonio Portillo y Juan Santaella, y el autor principal, que es Arturo Vergara. En cuanto a la gestión de derechos de propiedad intelectual en el entorno TIC, el coordinador es Jesús Martín Porras, y el equipo de trabajo ha estado dirigido por Antonio Ángel Botella, Sonia Castillo y Luis Gil. Bueno, no pretendemos desde el colegio ni desde la profesión monopolizar la importancia de los profesionales en ambos entornos. Creemos que los ingenieros deben de jugar un papel significativo, pero en ningún momento único. Creemos que es importante ampliar el perímetro, y el colegio lo que sí puede servir es un poco de dinamizador
y de alentador en la creación de este perímetro, pero que tenemos que ser conscientes que no nos pertenece en exclusiva y que otras profesiones, otros colectivos profesionales y otros entornos, también de administración, pues tienen mucho que decir en ambos sectores. También quiero agradecer, en la figura de nuestro compañero diputado, de Javier, la presencia que el colegio está teniendo, tanto en el Congreso como en el Senado, precisamente en esta acción de ampliación de perímetro. Por ejemplo, tratando de alentar de la importancia de reflexionar sobre la presencia creciente de menores en la red y, por qué no, también el despertar el interés de la Administración por esta presencia. Otro tema es el de la gobernanza en Internet. La Secretaría de Estado representa al Gobierno de España en los foros de gobernanza de Internet. Así ha sido en el último foro celebrado en Brasil y el colegio pues está, junto con otros colectivos, prestando su apoyo a la Secretaría de Estado en este ámbito. Y yo con esto pues quisiera simplemente llamar a todos vosotros a la participación activa en los grupos de trabajo del colegio. Creemos que es importante vertebrar la sociedad en torno a estos grupos y otros que se generen. Tengamos en cuenta que España no es uno de los países más activos en lo que tiene que ver con la sociedad civil vinculada a las TIC. Las últimas encuestas ofrecían que Madrid es la primera ciudad española desde el punto de vista TIC y está en el puesto 32 de las ciudades europeas, y que solamente un 29% de los españoles participamos en la sociedad a través de asociaciones profesionales, asociaciones, digamos, del ámbito civil, incluyendo asociaciones, casi diría, de carácter doméstico, ¿no? Frente a una media de la Unión Europea que supera el 40%. Esto quiere decir que todavía tenemos un gran recorrido para acercarnos a los países de nuestro entorno. Y sin más, y volviendo a agradecer a la a la Secretaría de Estado y a todos vosotros la oportunidad de presentar estos trabajos y a los miembros del Grupo de Trabajo de Políticas Públicas y Regulación, pues quiero ceder la palabra a Julio, que es en nombre de la Junta de Gobierno el responsable de este grupo. Julio. Gracias, Eugenio. Buenos días a todos. Simplemente unas breves palabras para sumarme al agradecimiento que ha trasladado Eugenio y especialmente el agradecimiento a los miembros de los equipos dentro del Grupo de Políticas Públicas y Regulación que han elaborado estos informes. Son ingenieros que dedican tiempo libre de su ocio a trabajar con el colegio en la elaboración de estos papeles. Creo que tienen un mérito muy grande que dediquen ese esfuerzo adicional a trabajar por la profesión y por todos los colegiados. Entonces, definitivamente quiero agradecerles muy intensamente su participación en el grupo. Y luego, en segundo lugar, abundar sobre lo que comentaba Eugenio del papel del Grupo de Políticas Públicas y Regulación. Al fin y al cabo, desde este grupo tratamos de apoyar al colegio en su posicionamiento, en su tomar una voz en determinados temas relevantes para el sector, y creemos que estamos haciendo un papel realmente estratégico en este apoyo a la institución en cuanto a definir temas de interés y trasladarlos al sector. En ese aspecto, aparte de ese posicionamiento para el colegio, estamos haciendo mucho trabajo de difusión de estos temas, es decir, este acto y otros que vendrán y algunos que ya hemos realizado en diferentes partes de España presentando informes, pues acreditan ese esfuerzo que tenemos por difundir estos temas y estos trabajos que hacemos para conocimiento del sector. Y, en último lugar, también intentamos tratar temas que sean de interés profesional para los ingenieros, es decir, áreas novedosas donde haya también oportunidades profesionales o sean temas candentes que van a generar oportunidades de empleo de negocio para los profesionales del sector. En ese aspecto, la apuesta estratégica del colegio por ampliar el perímetro, como comenta Eugenio, hacia el mundo digital, se plasma en estos informes que generan interés, que difunden, que plantean
cuestiones que pueden ser del interés también, como digo, para un entorno profesional o de negocio. El último informe que vamos a presentar en los próximos meses, estamos ya ultimándolo, es sobre Smart Cities, es decir, otro tema de crecimiento, de oportunidades profesionales que excede, digamos, el telco clásico al cual también atendemos desde este grupo de políticas públicas. No nos olvidemos que el primer informe fue el informe de estrategia de despliegue del Plan Nacional de Banda Ancha y el último que hemos presentado en Barcelona fue uno de neutralidad de red. Entonces, sin abandonar los temas más habituales dentro del sector, sí estamos haciendo ese esfuerzo por buscar temas novedosos que puedan tener interés también desde el ámbito profesional. Animar, por supuesto, a que todos los que estéis interesados en participar en el grupo os suméis al mismo y sin más comentarios paso a glosar el programa que vamos a tener en la jornada de hoy. Vamos a tener dos bloques principales. En primer lugar, la presentación del informe sobre privacidad y protección de datos que los coordinadores del informe nos presentarán y que se complementará con una ponencia especial sobre privacidad y protección de datos en un marco europeo un poco más amplio para tener esa perspectiva europea que también nos interesa y contaremos con la profesora doña Mónica Arenas, que es profesora de la Universidad de Alcalá en Derecho Constitucional. Ahí haremos un pequeño turno de preguntas en lo relativo a la privacidad y protección de datos y después haremos un segundo apartado ya presentando el informe sobre propiedad intelectual en el entorno TIC. Finalmente, el propio decano clausurará el acto y podremos pasar a tomar un vino español donde podremos seguir departiendo sobre los informes. Nada más, agradecer de nuevo vuestra presencia aquí y sin más dilación pasamos a organizar la primera sesión sobre el informe de privacidad y protección de datos, invitando a que se sumen al estrado a los coordinadores y a la profesora Arenas. Gracias. Déjalo, como quieras. No me quedo aquí. Muy bien, pues sin más dilación pasamos a presentar el informe sobre privacidad y protección de datos. La presentación la van a realizar los coordinadores del mismo, Juan Santaella y Antonio Portillo, y he decidido, en aras de agilizar la sesión, no presentar sus dilatadas carreras profesionales en la academia, en el aspecto docente y en la administración pública, porque realmente además están aquí hoy como miembros del Grupo de Políticas Públicas y Regulación del COIT. Al fin y al cabo, lo hacen, son trabajos, como digo, que hacen por devoción personal y por ayudar a la profesión, y en calidad de tales están hoy aquí con nosotros, cuando queráis. Muchas gracias, Julio. Bueno, vamos a hacer una pequeña introducción del informe. El informe no es muy extenso, pero tampoco es breve, entonces simplemente vamos a anotar las ideas principales. Lo primero es indicar en la motivación de este informe. No es un informe técnico ni un informe formal, básicamente porque recientemente, cuando empezamos con el informe, se publicó una monografía que era el debate sobre privacidad y seguridad de la red y regulación de mercados, por parte de la Fundación Telefónica, que ahí estaban las ideas principales. El objetivo del informe es dar una panorámica ¿Qué? Sí, pero no pasa. Es dar una visión panorámica sobre la situación actual
de la privacidad y protección de datos, o sea, las principales ideas, y especialmente poner en relevancia el valor y las implicaciones económicas que tienen los datos, tanto a nivel económico como a nivel social. El informe lo hemos dividido en 5 partes: una introducción a lo que es la privacidad, después el escenario actual y tendencias futuras, en la cual hablamos brevemente de la posible regulación que haya con el Reglamento Europeo, y después entramos en lo que es la fase de la importancia económica que tienen los datos en la sociedad actual. O sea, los datos privados en sí tienen un valor económico. Obviamente, la noción de privacidad lo tenemos todos. Lo que pasa es que legalmente existen un par de definiciones, que empezamos hablando de ello en el informe, y una de las primeras conclusiones que llegamos es que la definición de privacidad es un concepto que es vago. Es vago principalmente por 2 vertientes. Una, primero, que esta noción de privacidad va a depender de las circunstancias culturales, de las zonas geográficas. No es la misma privacidad la que existe en Europa que la que existe en Estados Unidos, que la que existe en Asia. El nivel de privacidad es totalmente distinto. Después, existen circunstancias generacionales. La privacidad de una persona de 15, 17 años no es la misma privacidad que la que puede tener una persona de 50 o 60 años. Y incluso dentro de esta misma generación, una persona de 15 años a día de hoy no tiene la misma privacidad que tenía una persona hace 40 años. Entonces, es un concepto que vemos que varía tanto en el tiempo como a nivel geográfico. Y después, la segunda vertiente de que hace vago este concepto de privacidad es la revolución tecnológica. Big Data permite a día de hoy convertir datos que a priori no son privados en datos privados. Si un dato privado decimos que es la identificación individual de una persona, esta definición viene de la OCDE, a día de hoy ya hay demostraciones de cómo datos que están anonimizados, datos que teóricamente no se puede hacer quiénes son, se puede recuperar unívocamente de qué persona es. Entonces, ya deja un poco de sentido decir, ¿mi dirección IP es privada o no es privada? Porque mezclado con otra serie de datos se puede sacar quién eres. Entonces, la primera idea que entramos en el informe es que el concepto de privacidad es vago y va variando. Estos datos privados tienen una base económica bastante fuerte a día de hoy. Para eso, la parte de economía basada en datos la tenemos dividida en 2 grandes partes. Un primer resumen de un informe de la OCDE sobre la valoración económica de los datos, en el cual entramos en la cadena de valor de esta economía basada en datos. Lo primero es la obtención de estos datos. Estos datos se pueden acceder voluntariamente cuando rellenamos cualquiera de nosotros un formulario. Los pueden observar las compañías a través de las tarjetas de fidelización que distribuyen, o los pueden inferir, por ejemplo, el ranking financiero. A día de hoy, tecnológicamente, el problema de agregación ha desaparecido. El coste de almacenamiento es prácticamente nulo y el acceso a los datos es unívoco. El siguiente parte de la cadena es el análisis. Este análisis es el punto más débil a nivel económico de la cadena, porque está centrado en una serie de elementos. Y, de hecho, por parte de la industria se encuentra que es el sitio donde hace falta tener más gente formada. Y, por último, el uso. El uso de estos datos pueden ser de la propia empresa que esté en toda la cadena de valor o las compañías que están popularizando y que están haciendo ahora, que es de venta de datos. Por ejemplo, todas las aplicaciones gratuitas que tienen los smartphones, su único objetivo es la venta de estos datos. Entonces, tú eres un medio para conseguir lo que es valor tuyo, que son los datos. Entonces, los datos, desde un punto de vista económico, tienen 2 grandes características. Primero, que tienen mayor valor cuando son agregados. O sea, un dato personal no tiene valor per se, sino me interesa saber su capacidad financiera, edad. Cuando más datos haya sobre una persona, más valor tiene esa serie de datos. Y el segundo punto es que estos datos son reutilizables, o sea, no se gastan. Unos ejemplos que citamos es Google. Cuando nos equivocamos, cuando escribimos una frase en Google en el buscador, Google los almacenaba. ¿Para qué? No lo sabía en ese momento. A día de hoy lo utiliza para corrector ortográfico, y siendo un corrector ortográfico más potente que el que tiene Word. Entonces, almacenan todos los datos. Muchas veces se están almacenando datos sin saber para qué. Ya de cara a futuro se podrá sacar ese valor. Después, estos datos tienen un gran valor económico, pero también tienen una gran importancia social. Existen aplicaciones de estos datos privados enfocados a la utilización médica. Por ejemplo, los test de pruebas médicas,
descubrimientos de, otra vez volviendo a citar a Google, el Google Flu Trends, que es la predicción de cómo va a ir la epidemia de gripe. Los algoritmos de Google lo sacan 15 días por adelantado que el propio Servicio Norteamericano de Salud. Simplemente basándose en datos de tu localización, tus términos de búsqueda, y ahí ya te van sacando el mapa con 15 días de adelanto. Esta economía lo que está generando son empresas y modelos de negocio basados y centrados en el usuario. O sea, estamos creando una economía que va a lo que, perfectamente centrada en el usuario. Y citamos distintos ejemplos. Por ejemplo, Amazon, cuando no es que nos esté ofreciendo ya el siguiente producto que queremos comprar, sino que de hecho están ya intentando enviar el producto a tu casa antes de que lo compres para acortar el dato. Existen numerosas empresas y ponemos algunos ejemplos de lo que están haciendo actualmente. Y por último, la utilización económica de los datos lo que nos está permitiendo es entrar en la era Smart. A día de hoy vivimos en el sector TIC la era Smart. Smartphone, Smart Grid, Smart Transport, Smart Cities. La inteligencia viene básicamente de que los programas o el entorno conocen nuestra propia situación. O sea, nos pueden ofrecer ese servicio gracias a los datos personales que tenemos. Lo que pasa es que esta cesión de datos con este valor económico tiene una serie de problemas que son los que nos va a comentar ahora Antonio. Sí. Hola, muy buenos días. Agradecerles, igual que el resto de mis compañeros de mesa, que estén aquí ustedes hoy. Pues voy a continuar con la presentación del informe. El tema es que cuando nos sentamos a desarrollar este informe y estábamos estructurándole en el índice y cómo íbamos a plantear las cosas, vimos este potencial económico que tienen los datos y a raíz de él empezamos a ahondar en el informe. Y en uno de los bloques, que además a sugerencia de uno de nuestros compañeros, de Arturo Vergara, había que estudiar sí o sí, era las consecuencias geopolíticas, la situación geopolítica a nivel mundial para después ir acortando o estrechando las miras hasta llegar hasta nuestro país. Y una de las cosas que vimos es que, como Juan ha dicho, el concepto de privacidad y protección de datos difiere desde un punto de vista por supuesto, social y cultural, pero también geográfico. Y existen, si juntamos la parte de economía con la parte de geolocalización, existen ejes en los cuales, digamos, por decirlo de alguna manera, pueden mostrar su potencial. Y una de las cosas que vimos es que cuando establecemos las economías más potentes en TIC y vemos cómo están mezcladas con la regulación, se podrían determinar, como, por decirlo de alguna manera, tres ejes. Uno, el eje que es el eje europeo, con una regulación muy específica para el viejo continente. Otra parte que es la zona, digamos, asiática de China, Corea. Y después la parte de Estados Unidos, Japón y Latinoamérica. Y esos tres ejes conforman bloques en los cuales la regulación va caminando. Y además se ve claramente porque cuando estudias las actas de los congresos de protección de datos y privacidad que hay a lo largo del mundo, y en el informe se refleja, ves los estadísticos de las participaciones, de cómo los diversos países establecen sus políticas e intentan aunar políticas. Y lo que estamos viendo es que tanto Estados Unidos como Europa pues tienen un cierto acercamiento. Sin embargo, cuando ya empiezas a mirar alguna cosa más en concreto, observas que la población tiene una cierta sensación de inseguridad. ¿Vale? ¿Y por qué viene esa sensación de inseguridad? Pues muchas veces por malas praxis, tanto de los diversos partners que hay dentro del mercado, como también por las noticias que aparecen. Y solo debemos ver la inseguridad que puede crear en la ciudadanía la aparición de casos relativos a la privacidad, como es el caso más famoso que hay ahora con la NSA y Snowden, todo el tema de revelación de secretos, revelación de perfiles, de espionaje, por decirlo de alguna manera, de nivel institucional. Y eso, pues, evidentemente, crea una sensación de inseguridad en el ciudadano. Para paliar esa sensación de inseguridad es evidentemente necesaria regulación y en Europa se han dado muchos pasos muy adecuados en ello. La regulación se podría decir que empieza más o menos en 1995, aquí tenemos unos ejemplos claros con la regulación de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal y diversas leyes que han ido surgiendo más adelante que están orientadas a la protección de la privacidad del usuario. En la transparencia os pueden ver ustedes que no es algo exclusivo de España, sino que hay 99 países en 2013 que tenían una regulación específica o que estaban en ese momento preparando una regulación específica en temas de privacidad y protección de datos. Y esto es importante porque
volviendo a unir con lo que hemos hablado hace un segundo de situación geopolítica, es importante armonizar o homogeneizar nuestras políticas de privacidad y protección de datos con el resto de países con los cuales nosotros tenemos principalmente relaciones comerciales, porque eso facilitará tanto los intercambios comerciales como la, digamos así, protección del usuario a nivel global. Bien, el siguiente capítulo que queríamos tratar es, bueno, ya que hemos visto que una de esas sensaciones de la mala praxis es por este, digámoslo así, sentido de gran hermano que pueden tener muchos ciudadanos con respecto a la tecnología, pues decidimos tocar algunos aspectos nuevos que hay dentro de la tecnología que pueden estar relacionados. Y básicamente nos centramos en 4, que eran redes sociales, Big Data, Cloud Computing y los call centers, y la actuación en call center. El primero y más fundamental es redes sociales. El propio Colegio de Ingenieros, en representación en el Congreso de los Diputados, ha hecho ya intervenciones en este sentido de la importancia y la problemática que viene asociada a las redes sociales. En las redes sociales, en el informe hay 2 bloques, uno que se refiere a cómo se tratan los datos y otro y en otro que es cómo las redes sociales pueden constituir una plataforma o un medio para cometer delitos. Por un lado, por la parte de los datos, porque tenemos que tener en cuenta que, por un lado, nosotros podemos hacer un registro y poner una serie de datos, esos datos se los confiamos a unos amigos, además tenemos información multimedia de las fotos, vídeos, relaciones personales que vamos colgando. Y el problema de ello es que son datos que se mantienen estables durante el tiempo, que no son actualizados, que no son verificados y que además no son controlados por el usuario. De tal manera que cuando el usuario decide o darse de baja de una red social, no se pueden directamente borrar los datos porque están demasiado desperdigados. Y eso se une con lo que se denomina el derecho al olvido, que es una de las actuaciones que se está intentando promover, pero que incluso el propio Tribunal Supremo de la Unión Europea, en una sentencia en un caso relativo a Google, ha dicho que, bueno, pues que Google no tiene capacidad o no tiene la obligación de borrar todos los datos, sino que son las fuentes de origen de esos datos quien deben borrarlo. Y eso es un problema en las redes sociales, porque a ti te puede aparecer dentro de 10 años una foto de algo que has hecho hace 15 y tú ya no eres la misma persona, con lo cual tienes ese problema con respecto a los datos. Además, puede haber un acto de filtrado o de utilización de esos datos para generar perfiles, como hablaremos luego con el tema de Big Data. Pero por otro lado tenemos todo el tema de delitos que se pueden producir. ¿Cómo se pueden generar esos delitos? Pues bueno, te pueden robar el nombre de usuario y contraseña a través de un troyano que te mandan un mensaje de Facebook. Todos seguramente hayamos recibido algo de la actualización de nuestra cuenta en nuestro correo electrónico diciendo que Facebook requiere nuestros datos para que por favor hagan login con su login y password. Evidentemente es un troyano que está orientado a captar nuestro nombre de usuario y contraseña para recoger nuestra información. Esa información se puede utilizar para muchas cosas, pero hay veces que se utiliza para fines verdaderamente perversos. Y ahí es donde entran muchas veces menores y personas discapacitadas que, debido a su inocencia, son mucho más vulnerables. Entonces, en el informe tratamos estos 2 aspectos, el tema de los datos y el tema relativo a los delitos. Por otro lado, otro de los bloques tecnológicos que intentamos tratar es el cloud computing, es decir, a día de hoy hay muchos infraestructuras de telecomunicación, servicios de telecomunicación que no son proporcionados por nuestra propia infraestructura física de nuestra empresa, sino que nosotros los externalizamos. Uno de los ejemplos más claros que yo personalmente utilizo es Dropbox. Coges toda tu información, la pones en los servidores de Dropbox, que además tienen, para mi uso particular es muy bueno porque me sincroniza todo, pero ¿dónde están mis datos? Entonces, hay una infraestructura que alguien pone. Yo pongo mis datos, pero allí no sé dónde están exactamente. Es necesario una regulación para poder determinar las cláusulas de protección, no solo como empresa, sino también como usuario final, a la hora de que yo pongo mis datos en Internet. En este sentido, la Agencia de Protección de Datos ha desarrollado un trabajo estupendo en este sentido para determinar quién es el responsable último del manejo de los datos. Y la conclusión es clara, es el responsable, si tú eres una empresa que provee de servicios cloud a un usuario final, tú como empresa eres el responsable de que ese servicio se proporcione con las garantías correspondientes. Si después tú haces otras infraestructuras o revendes o haces lo que quieras a partir de este nivel, la responsabilidad sigue siendo tuya. ¿He pasado ya? Para el otro lado. Bien,
Big Data. Big Data es uno de los puntos más calientes actualmente, porque, como ha dicho mi compañero Juan, a partir de datos anónimos obtenidos de diferentes fuentes se puede llegar a realizar una, digamos así, perfiles de usuario e incluso personalizaciones, es decir, dejar de ser anónimos. Evidentemente, esto es una responsabilidad compartida entre todas las personas que se encargan del análisis y procesado y uso del Big Data, pero también por parte de los usuarios. Es decir, tú no puedes poner en Internet cosas que verdaderamente no quieres que aparezcan. Bien, al final, todos estos datos, toda esta utilización mediante Big Data para la creación de perfiles, puede desarrollar nuevos modelos económicos, lo cual es bueno para las empresas, es bueno para los usuarios porque se le proporciona servicios centrados en él, como ha dicho mi compañero, pero evidentemente pues debemos tener unas ciertas precauciones. Y finalmente, un tema que es muy controvertido es el tema de los call centers y del reuso de datos. Entonces, básicamente todos sabemos lo que es un call center. Un call center normalmente lo que nos llama es para ofrecernos productos, ya sea de nuestras compañías o ya sea de otras compañías que muchas veces no conocemos. ¿Qué ocurre? Pues que al final, debido a toda la internalización, globalización, etcétera, etcétera, nuestros datos pueden estar moviéndose por el mundo y al final tú tienes una invasión de tu privacidad debido a que estás recibiendo llamadas de operadores que ni siquiera conoces. Nuevamente, la Agencia de Protección de Datos está trabajando en este sentido y, como pueden ver en la transparencia, se están imponiendo sanciones muy importantes a muchas empresas, básicamente por este tema, 21 millones de euros en el año 2012. Una de las cosas negativas para nuestro sector es que de esos 21 millones de euros, el 70% corresponden a empresas de telecomunicaciones, con lo cual ahí debemos nosotros directamente mejorar. ¿El usuario tiene capacidad de protegerse? Sí, existen cosas como las listas Robinson, protocolos Safe Harbor, pero aún así nos estamos dando cuenta de que incluso en este aspecto necesitamos mejorar, y es otra de las conclusiones, necesitamos mejorar en este sentido. Evidentemente, al principio de mi intervención he empezado con regulación. Una de las últimas partes del informe también se refiere a regulación, el futuro de la regulación. Pues en el informe nos ha pillado hace unos meses, con lo cual nosotros no sabíamos si el nuevo reglamento de protección de datos iba a salir. Ahora parece ser que Europa está detenido, está retrasado hasta que se formen las nuevas comisiones y demás. Mi compañera de universidad, a la cual agradezco mucho que esté aquí, va a hablarnos después de este tema. Pero simplemente un pequeño destello. Hay algunas ideas muy interesantes dentro de lo que es la documentación que se está manejando. Principalmente transferencias, cómo se van a regular las transferencias de datos fuera de la Unión Europea, lo cual tiene relación con Big Data, Cloud Computing y Call Centers. Cómo se van a hacer las sanciones, unas sanciones que se van a ver incrementadas, o por lo menos en los documentos se trata de eso, de 100 millones de euros o un 5% de la facturación. Nuevamente se va a tratar el derecho al olvido, el derecho a borrado. Y hay un aspecto que se está tratando, que es el dato como activo económico, pero no solo para las empresas, sino un dato o como activo económico incluso para el propio usuario. Como veo que, como siempre me pasa, me estoy pasando de tiempo, me voy directamente a las conclusiones. ¿Qué conclusiones quiero hacer? ¿Qué conclusiones vienen del estudio? El primero de ellos es: nada que esté en Internet es privado. Por lo tanto, si no es privado, lo que debemos hacer es no ponerle puertas al campo, pero sí establecer una regulación que sea suficientemente adecuada para proteger al usuario, pero suficientemente flexible y transparente para fomentar la actividad económica. Y, por lo tanto, los modelos de regulación que empleemos deben promover, de alguna manera, una buena praxis en este sentido. Evidentemente, esto hace que, si lo hacemos bien, generemos políticas económicas, generemos modelos de negocio, generemos empresas que se van a favorecer de todo ello. Y ya sé que me he ido de tiempo, Julio, discúlpame, y por nuestra parte nada más. Espero que el informe les sea de mucha ayuda o por lo menos de una lectura entretenida. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Juan y Antonio, por la presentación, por anticiparnos el contenido del informe. Por supuesto, cuando salgamos de esta presentación ya estarán disponibles en la página web del colegio y nos los podremos descargar para seguir profundizando en su contenido. Y nos apetecía complementar la visión quizá más tecnológica que pudiéramos dar desde el colegio en este ámbito con una visión desde el ámbito del derecho para complementar, digamos, nuestra aproximación al tema. Para ello, invitamos a Mónica Arenas
a que nos dé una perspectiva, como digo, desde su experiencia en el ámbito del derecho, y ella nos abundará sobre la situación europea. Sí que quiero presentar a Mónica porque para nosotros es un gran placer contar con ella esta mañana, porque realmente es una de las máximas expertas en Derecho de Protección de Datos. Ella es licenciada y doctora por la Universidad de Alcalá, y su tesis, que fue galardonada con el Premio Nacional de la Agencia Española de Protección de Datos y el Premio de Doctorado de la Universidad, versaba ya sobre el derecho fundamental a la protección de datos personales en Europa. Además, algunas actividades que ha realizado, por ejemplo, una actividad formativa para la Comunidad de Madrid en el ámbito de la protección de datos en el entorno municipal, fue galardonada con el Premio Europeo a las mejores prácticas en las administraciones públicas europeas en el año 2006. Asimismo, es una investigadora, tiene una dilatada carrera investigadora en este ámbito, con estancias en Alemania, en Italia y en California, y ha ocupado diferentes puestos de responsabilidad en la gestión académica, como vicedecana de la Facultad de Derecho. Pero es especialmente relevante insistir en su faceta de investigadora y de experta en el ámbito de la protección de datos, destacando una de sus publicaciones, en concreto una monografía titulada El derecho fundamental a la protección de datos personales en Europa, que se publicó en el 2006 y que se complementa con numerosos artículos en esta materia. Así que, Mónica, muchas gracias y cuando quieras. Muchas gracias, Julio. Bien, muchas gracias, sobre todo por la amable presentación que se ha realizado. Y antes de nada, quería agradecer al Colegio Oficial la invitación a participar en este evento, sobre todo porque creo que este tipo de sinergias son beneficiosas para todos, no solo el terreno tecnológico, sino el terreno normativo, la parte más aburrida, es la que también se tiene que tener en cuenta, porque al final, si no van de la mano una de la otra, al fin, son como las patas de un banco y ese banco queda un poco cojo. Creo que tienen que ir de la mano y es lo que nos está demostrando todo lo que está sucediendo en Europa a este nivel. Bien, dicho esto, en el breve tiempo que tenemos para poder contar qué queremos decir con este informe o qué se quiere contar con este informe, cómo afectan las tecnologías a la privacidad, a la protección de datos, lo que les quiero contar es cuáles son los problemas que existen, cómo las nuevas tecnologías, los avances tecnológicos afectan al tratamiento de nuestros datos personales, afectan a nuestra vida privada, qué se está haciendo a nivel normativo y, lo más importante, por qué se está regulando y para qué. ¿Qué se pretende conseguir regulando esto? ¿Tenemos que poner, como se comentaba, puertas al campo? ¿Por qué tenemos que proteger nuestros datos personales? Eso es lo que pretendo contarles en estos minutos. Y para empezar, nos tenemos que fijar en cuáles son los problemas. Va a existir una regulación, existen unas normas, pero tenemos que ver cuáles son los problemas a los que nos enfrentamos cuando hablamos de tratamiento de datos, privacidad y avance tecnológico. ¿Qué es lo que están provocando las nuevas tecnologías? ¿Qué es lo que está provocando Internet? Pues sobre todo, como comentaban y como muy bien han contado Antonio y Juan, un uso masivo de los datos, que se puedan recoger, almacenar y difundir datos de forma hasta ahora inimaginable. ¿Cuál es la otra cara de la moneda? Como esto no se imaginaba, la regulación que existe al respecto es poco flexible, no se imaginaba que los datos se iban a transferir o se iban a difundir de una parte del mundo a otra. Las transferencias internacionales no estaban previstas con esta magnitud. El uso de datos de forma masiva con el Big Data era algo que no estaba previsto. Las redes sociales. ¿Quién es responsable de los datos en las redes sociales? Si un menor con 14 años entra en una red social, ¿le podemos hacer responsable y que cumpla con todos los requisitos que exige la normativa? Es algo que la regulación no lo preveía. Los avances normativos los avances tecnológicos superan la realidad. Por lo tanto, tenemos una norma que es poco flexible, que tampoco es clara a la hora de dar definiciones y que tampoco es uniforme. Y uniforme me refiero en el sentido de que existe una normativa europea, pero luego cada Estado miembro de la Unión Europea la aplica de una forma diferente.
Así sucede que hay empresas que se quieren trasladar a Alemania, empresas españolas que se quieren trasladar a Alemania, y si no encuentran una uniformidad a la hora de la materia, de la regulación del tratamiento de datos personales, Alemania les va a poner pegas para que se instalen en ese país. Y al contrario, lógicamente, si vamos a Francia, si vamos a Italia o cualquier otra empresa que se quiera establecer en cualquier otra parte del mundo, si no encuentra esa regulación uniforme, va a tener problemas jurídicos a la hora de instalarse. ¿Y esto qué problemas plantea? Estamos viéndolo en el mercado, pero ya no solo eso, tenemos que darnos cuenta, y somos conscientes, y a nadie se le escapa, como bien han comentado, que los datos personales, la información personal, tiene un valor y que cada vez va adquiriendo más valor. Como comentaban, ya no hay empresa que se precie que no tenga un perfil en una red social para hacer negocio o que utilice datos de sus clientes para fidelizarles y tenerles controlados, ¿no? Es una forma cada vez mayor de controlar a nuestros clientes, de controlar no solo a los clientes, sino, como se decía también, a los ciudadanos. Cuanto más sepa de las personas con las que trabajo o a las que les quiero dar un servicio, mayor beneficio les podré causar y mayor beneficio me causará a mí, lógicamente. Por el otro lado, la información personal va adquiriendo cada vez un valor mayor. De hecho, en el sector de la publicidad, no sé si lo habrán oído comentar, a este tipo de información personal se le llama el oro rosa o el nuevo petróleo. ¿No? Hemos descubierto una nueva fuente de financiación que son los datos personales. Y todos quieren tener parte de ese pastel. A esto se va a unir que se va perdiendo el control, como bien se decía, cuanto más información hay, más fácil que se pierda el control de la misma. Y a esto se une el débil papel que tienen las autoridades encargadas de controlar que no haya un problema con nuestros datos personales. Como comentaban, la Agencia Española de Protección de Datos o agencias europeas que se encargan de controlar el uso de los datos personales de los ciudadanos, se están viendo desbordadas por todas estas cuestiones. El tema del derecho al olvido que se ha comentado fue una cuestión que surgió porque un ciudadano quería que se borrasen los datos de una sanción en un periódico, pero no porque se borrasen los datos del periódico, sino porque el ciudadano lo había visto al introducir su nombre en Google y solicitaba que se borraran los datos de Google. Y aquí se empezó a plantear el problema. No, vamos viendo que las autoridades, en principio, no sabían cómo reaccionar frente a estas cuestiones que antes no existían. ¿Y qué es lo que se pretende hacer? Pues se pretende crear una nueva norma. Se pretende crear no tanto una regulación, es verdad que vamos a hablar de regulación europea, pero esto va con visos a crear unos estándares internacionales. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo globalizado. Como comentaban, ya no tiene sentido hablar solo de mercado interior, ¿no? La globalización, la internacionalización, eso hace que nuestra información fluya por todas esas partes del mundo. Pero ¿por qué se tiene que regular? ¿Por qué tenemos que controlarlo? Y esto es algo que creo que a lo mejor es por deformación profesional y porque veo la vida desde un punto de vista todavía un poco utópico, porque estamos ante un derecho fundamental. Y muchas veces es tan fácil como pensar que es un derecho fundamental como el derecho a la vida y la libertad de expresión. Reconozco que a lo mejor es un poco fuerte oírlo, porque no nos ponemos en el ejemplo, pero es un derecho fundamental como cualquier otro. Y es un derecho fundamental a nivel europeo. El problema es que hemos degradado este derecho fundamental y le hemos dado un valor económico. Tengo que serles sincera, y a nivel europeo no se está regulando el derecho a la protección de datos por el amor a los ciudadanos y a proteger sus derechos. Se está regulando porque existe un problema económico y porque se está generando ese tratamiento de datos, está generando desconfianza en los ciudadanos no participan en las redes, no participan en Internet, no compran online y esta desconfianza está afectando al mercado. Y, lógicamente, Europa intenta poner freno a todo esto. Quizás es un poco crítica esta visión, pero desde el punto de vista utópico o desde el punto de vista de profesora de Derecho Constitucional, creo que hay que hacer un poco el balance, no ser un talibán en defensa de los derechos, pero también tener presente que estamos ante un derecho fundamental y hay que protegerlo.
¿Cómo lo vamos a proteger? Lo vamos a proteger frente a esas nuevas tecnologías, como se ha visto, porque se genera desconfianza, pero lo vamos a proteger con esta nueva normativa que se quiere crear, pero para generar confianza. Tenemos que generar confianza en los ciudadanos, no solo desde el sector público, sino también desde el sector privado. Generar confianza en los ciudadanos para que sientan que si se tratan sus datos personales, ellos van a controlar lo que se hace con sus datos personales. El derecho a la protección de datos consiste en eso, control de la información personal. No significa que no la tengamos que dar, sino que si la damos, nosotros la controlamos. ¿Y cómo vamos a seguir? ¿Cómo se pretende conseguir esto desde la Unión Europea? Se pretende conseguir sobre todo el derecho. Desde Europa la idea que se lanza es que se va a reforzar el derecho a la protección de datos. ¿Cómo lo vamos a reforzar? Desde varios puntos de vista. Desde las facultades del derecho, desde los principios, desde las obligaciones y desde el papel de las autoridades de control. Desde el papel de las facultades, ¿qué es lo que podemos hacer con nuestro derecho a la protección de datos? Vamos a tener nuevas facultades. Desde la Unión Europea se propone ese derecho al olvido, derecho al borrado y la portabilidad de los datos personales. Son dos nuevas facultades que se unen a las que ya teníamos con nuestro derecho a la protección de datos. Dos nuevas facultades para que los ciudadanos puedan controlar más su información personal. Un derecho al olvido que, como bien comentaba Antonio, está pendiente de un hilo de esa sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que saldrá. Es verdad que ha habido un pronunciamiento previo del abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pero el 13 de mayo les adelanto que la Unión Europea dará la sentencia y ahí se verá si de verdad existe o no un derecho al olvido en la Unión Europea o a nivel europeo. No se está muy por la labor, ya les digo que aquí ha habido una presión por parte del lobby, de un lobby muy fuerte para que este derecho al olvido no salga adelante, porque en realidad es luchar un poco contra el gigante Google. Pero bueno, veremos lo que dice el Tribunal de Justicia. Bien, reforzamos las facultades, reforzamos los principios del tratamiento del derecho. ¿Cómo? Creando nuevos principios. Ahora se va a exigir un consentimiento explícito. Ya no va a valer el consentimiento tácito. No, yo creía que mi cliente, yo creía que con lo que hizo... No, ahora el consentimiento va a ser explícito. Se va a exigir un consentimiento explícito que por regla general será consentimiento por escrito. Por otro lado, se va a potenciar los principios de transparencia y de rendición de cuentas. Transparencia, se van a promover políticas de privacidad más transparentes y también más claras para los ciudadanos. Se quieren crear políticas de privacidad basadas en iconos. Igual que hay un icono para ver lo que se pone en el microondas o no, o ver si algo se puede lavar en la lavadora o no, pues en sentido de tratamiento de datos es algo que se quiere hacer. Y principio de rendición de cuentas. Se traslada el papel al responsable, a la persona que trata los datos personales y tendrá que rendir cuentas de que lo que está haciendo cumple con la normativa. Y esto va muy de la mano de las nuevas obligaciones que se van a crear para estos responsables que tratan datos personales. Los responsables que tratan datos personales van a tener nuevas obligaciones. No va a ser tanto tratar datos personales de una forma un tanto mecánica, sino que se les da la posibilidad de tratar datos personales siendo conscientes de que lo hacen desde la privacidad. Y para eso existen nuevos principios. Les pongo un ejemplo: evaluaciones de impacto, privacidad desde el diseño. Cualquier persona jurídica, pública o privada, que vaya a tratar datos personales, antes de tratarlos deberá evaluar si lo que va a tratar, si los datos que va a tratar se van a poner en peligro o no se van a poner en peligro. Y en función de ese peligro que se vaya a generar, tendrá que generar medidas de seguridad. Yo, si trato datos como nombres y apellidos, pondré un nivel de seguridad, pero si estoy tratando datos de salud, pondré otro nivel de seguridad, ¿no? Son nuevas obligaciones que se crean. Y por otro lado, como no podía ser de otra forma, este refuerzo que se va haciendo del derecho tiene que ir unido de la mano del fortalecimiento del papel de las autoridades de control. Un derecho no vale para nada si no tiene mecanismos de control y de sanción. Yo les puedo regalar miles de derechos que, si no los hago efectivos de alguna forma, es como si no los tenemos. Y una forma de hacerlos efectivos es fortalecer el papel de las autoridades de control a través de unas sanciones que, como muy bien ha comentado Antonio, son muy, muy elevadas. Esto lo que hace es que, sobre todo el sector privado, mire mucho si incumple o no cumple con la normativa. ¿No? Es una forma de tenerlo en cuenta y de procurar que se cumpla con la normativa de protección de datos. Bien, estos son los objetivos que se pretenden realizar desde Europa y, como les digo, pues
creo que hay que darle esa visión utópica y creo que hay que partir desde el principio y llegar al final con la misma idea. Es un derecho fundamental y hay que protegerlo. Nada más. Muchas gracias. Siento haberme excedido. Dilatada carrera profesional en el ámbito de la industria de las telecomunicaciones y también en el ámbito académico en cuanto a las telecomunicaciones como asignatura en la universidad. Cuando quieras, Jesús. Muchas gracias. Muchas gracias a la Secretaría por acogernos para este informe. Gracias a todos ustedes por venir a escucharnos, por el interés por los temas que hoy estamos presentando. Y voy en la línea del trabajo, como se ha comentado al principio, que estamos haciendo desde el grupo. Pues bueno, en este caso, los informes que llevamos haciendo durante los últimos años, en este caso, pues hemos hecho una revisión, unas reflexiones, un análisis sobre tema de derechos de propiedad intelectual, siempre relacionados con el entorno TIC, que es nuestro pues, entorno profesional. En este caso, pues yo he sido el coordinador de este trabajo, pero hay otras personas, como se ha comentado al principio, que han trabajado directamente, Sonia Castillo, Antonio Botella y Luis Gil, que pues somos los que hemos llevado más directamente adelante este trabajo, pero adicionalmente todos los miembros del grupo pues, han participado con sus aportaciones, sus comentarios, sus colaboraciones, para que finalmente bueno, pues dar luz al informe que hoy presentamos. Cuando empezamos con este informe, pues un poco reflexionábamos de dónde estamos, qué está ocurriendo. Y un poco pues también preparando la presentación, pues un poco traía a colación la pregunta retórica que aparece en la pantalla, un poco para ilustrar el debate, para ilustrar una pregunta donde probablemente la industria tecnológica no ha sabido dar una respuesta hasta ahora. Pero la realidad es que el debate se ha planteado en blanco o negro, o es A o es B, o estás de un lado o estás en el otro. No hay situaciones intermedias. Entonces, aquí o tienes una opinión o tienes otra. Los grises, pues parece que esa zona ahí la dejamos, ¿no? Y en esta polarización del debate, pues al conocido escritor Javier Marías, al que yo leo todos los domingos, he leído alguna novela, menos de las que me gustaría, pero desde luego sí leo todos los domingos, pues en el suplemento del País semanal de diciembre, todos los domingos tiene su artículo, pues hablaba del libro electrónico. Analizaba el tema, un poco qué estaba ocurriendo con la edición de las obras, con las ventas, daba un montón de datos, reflexionaba sobre el tema, pero realmente lo que quería traer un poco a colación, o lo que me llamaba más la atención es, bueno, pues realmente la vinculación directa entre las operadoras, en este caso de banda ancha, pues bueno, con la colaboración, el mirar hacia otro lado respecto de la piratería. Y más allá de las opiniones, podemos estar en contra, a favor, da igual, lo que nos tenemos que preguntar es ¿por qué? ¿Por qué alguien realmente piensa así? ¿Alguien o un sector? Es decir, si lo está haciendo
realmente en un foro como este es porque está convencido de que es así. Entonces, ¿qué hemos hecho desde el otro lado para evitar que se piense así? ¿O qué han hecho? ¿Qué hemos hecho las dos partes? La industria cultural, el sector de la industria de la creación y, por otro lado, en la industria tecnológica. Bueno, pues esta es un poco la situación en la que nos encontramos, ¿no? Y con ese marco, cuando empezamos a dar vueltas, pues ¿qué podemos hacer? O hagamos alguna reflexión sobre este tema. Y por un lado, se nos ocurría que al menos veíamos dos focos. Uno, acercar a los ingenieros al tema de los derechos de propiedad intelectual. Es decir, bueno, pues es el mundo tecnológico, vamos a acercarlos. Hablamos de educación, hablamos de formación, hablamos de conocimiento, se ha comentado en la mesa anterior. Bueno, pues efectivamente, vamos a aportar ese valor añadido de dar información, porque una gran parte de las labores profesionales de los ingenieros tienen que ver con el respeto y con el cumplimiento de las obligaciones de propiedad intelectual. Y adicionalmente, pues las reflexiones o la posición del Colegio de Ingenieros, sobre todo basado en destacar la necesidad de esa colaboración como motor del crecimiento para las dos industrias. Entonces, veremos un poco lo comentaremos al final. Sobre esta base y con estos objetivos, pues el informe que elaboramos, más o menos los puntos que viene a revisar, pues es la normativa vigente, que no la vamos a comentar en la presentación, porque probablemente todos o casi todos los que estamos aquí más o menos la conocemos, pero sí era necesario hacer esa recapitulación, destacar algunos aspectos que pueden haber sido más controvertidos, canon digital, la ley SINDE. Bueno, pues, ¿qué ha pasado? Es decir, lo hemos visto en prensa, pero explicarlo un poquito más, es decir, que se entienda un poquito más. ¿Qué ha pasado con la revolución digital, que en la mesa anterior se ha comentado? Es decir, que realmente ¿qué quiere decir el mundo digital, la industria digital? Y luego revisar un poco aquellos aspectos más directamente relacionados con la ley de protección intelectual y la tecnología, la gestión de la copia privada, la retransmisión de contenidos por Internet, las licencias de software y finalmente, pues, qué papel juegan pues, las entidades de gestión colectiva de derechos. O un poco, unas reflexiones o ver qué se puede aportar dentro del debate y de la situación en la que nos encontramos. Bueno, pues, ¿qué ha pasado con el mundo digital, con la industria digital, con la tecnología, con el cataclismo digital? Pues que venimos de un mundo que era analógico, que todos nos acordamos de las cintas de cassette, las cintas de vídeo, los discos de vinilo. Era una tecnología donde había poca innovación, visto en el momento actual. Probablemente en aquel momento pues era algo parecido, pero la realidad es que bueno, pues, la innovación era lenta. Había un desarrollo limitado de las posibilidades. Total, que había una convivencia entre ambas industrias razonables de beneficio mutuo. Bueno, pero llega la digitalización y nos encontramos no solamente con banda ancha, con redes ultrarrápidas, no, nos encontramos con toda una revolución realmente. Es decir, capacidad de procesamiento extraordinario de las máquinas, computadores, capacidad de almacenamiento, como ya se ha comentado en todos los datos, igualmente extraordinaria. Pero no solo eso, terminales excepcionales. Pensemos en las tabletas, pensemos en los libros electrónicos, en las televisiones. Estamos hablando de que hace años era impensable que en cada casa pudiese haber una televisión de 50 pulgadas de alta definición. Pensemos la propia TDT, la propia digitalización de los servicios de televisión y de los múltiples canales. Entonces, ha sido todo un aspecto y, por supuesto, Internet y la banda ancha y todo lo que se ha generado. Pero si pensamos que puramente la conectividad es el problema de todo, pensemos que esa conectividad conectada a equipamiento, a los PCs que teníamos en los años 90 en blanco y negro, y todo lo que había, o los de fósforo verde de los años 80, ¿creéis que realmente aportaría tener mucha conectividad? No, es todo un conjunto. Entonces, esa es la situación en la que tenemos. Y ya no solo es que se ha producido, se está produciendo y se va a seguir produciendo. Entonces, se va a seguir produciendo, queramos o no se quiera alguien o no lo quiera limitar o no, se va a producir. Entonces, con ese escenario, es muy bien que toda esta revolución digital, ¿cómo afecta
a la creatividad. Es decir, los derechos de autor, como cualquier otro derecho de propiedad, pues hay que protegerlos, pero como la línea más efectiva, pues para conseguir el bienestar y alcanzar el crecimiento de esa creatividad y el bienestar de la sociedad. Entonces, tratábamos de buscar algunos datos donde, bueno, ¿qué ha pasado durante estos años que llevamos? ¿Realmente se ha producido? ¿Hay alguna asociación directa entre producción, creación cultural, creación artística, creativa y banda ancha, redes ultrarrápidas? Pues aquí un poco algunos datos que aparecen en los gráficos que les presentaba. Pues la evolución de libros inscritos, efectivamente se ve una reducción en 2012, pero hasta ahí, bueno, pues ha ido creciendo año a año. Obras musicales editadas, pues también parece que largometrajes producidos, también se ve en 2012, pues qué ha ocurrido, pero en 2012. Y las películas estrenadas sí que parece que hay una tendencia a la baja. Puede, independientemente de la interpretación de los datos, que pueden ser múltiples, aquí lo traíamos al objeto de puede haber una asociación directa, banda ancha, redes ultrarrápidas, creación, pues a priori no lo parece. Ya digo, un poco simplemente mirando creación. No estamos hablando ni de número de espectadores, ni de ingresos, que ahora a continuación, bueno, pues sacamos algunos datos, sino simplemente el concepto básico que se trata de proteger, que es la creación artística, y que todos, creo que evidentemente entendemos que tiene que ser así. Y más allá de analizados esos datos, algún dato más de los dos sectores, ¿no? Bueno, pues el dato más actualizado que he encontrado es de 2011, o que hemos encontrado, pues el 18% de la población había hecho algún tipo de descarga gratuita, de pago, de contenido legal, pero es un dato, ahí está. Pero los operadores, el 20% de los usuarios concentran el 80% del tráfico. Es decir, no hay usuarios, heavy users generalizados. Esa es más o menos una realidad. Hay un bloque de usuarios, porque hay un conjunto de la población que decíamos anteriormente. Los operadores, cuando hablamos, ya no se puede hablar de operadores de banda ancha, de operadores de telefonía. Estamos en la situación convergente. Y los operadores todos, prácticamente, el conjunto de operadores que todos podemos tener en la cabeza, ofrecen servicios de telefonía, banda ancha, televisión, servicio fijo y móvil. Bueno, pues se han perdido 630.000 clientes de televisión de pago, esos operadores que comentábamos al principio y que estarían, bueno, pues en uno de esos dos frentes. Han perdido clientes. Pues creo que salía como un 15 más superior al 15%. Igualmente, la recaudación de derechos de autor, es verdad, ha disminuido también un 26%. Es decir, todo este esquema digital que comentábamos está produciendo estos datos. He puesto muchos más, pero estos algunos un poco relacionados, ¿no? Que era el objetivo de traerlos a colación. Pero los ingresos de los operadores es que se han reducido de forma, bueno, pues similar. Evidentemente es una coincidencia el dato, no hay ninguna asociación directa, pero se ha producido esa reducción de los ingresos, superior al 25% en ese periodo de tiempo. Y el empleo se ha reducido, y lo hemos reducido en las dos partes. Curiosamente, salió un porcentaje muy similar. En volúmenes, pues lógicamente las industrias son diferentes. Hablo de operadores de telecomunicación. Entonces, bueno, pues es una revolución digital, es una situación nueva. Podemos seguir con esos enfoques enfrentados o podemos empezar a pensar de, bueno, pues cambiemos, colaboremos, qué está ocurriendo. Y creo que se ha comentado antes, que me he quedado con la idea de, bueno, pues un poco la evolución tecnológica atropella hasta cierto punto a la regulación. Y seguimos hablando de conceptos que vienen de, bueno, pues con cierto del pasado, de hace años o de décadas anteriores, y tratamos de adaptarlos. Entonces, respecto de los aspectos que comentábamos, que hemos revisado, pues la gestión de copia privada. Seguimos hablando de copia privada. Hombre, que sea el mismo concepto de lo que teníamos hace 20 años, es que la copia privada ya, bueno, pues no sé quién hace copias. Hacemos en gran parte, por supuesto que sigue existiendo, aquí no hay blancos o negros, hay de todo, pero la realidad es que ya se hacen en gran parte reproducciones. Pensemos en Spotify, pensemos en YouTube,
no hay copia de algo, en gran parte sigue existiendo, ya digo, pero se están produciendo reproducciones, hay menor número de copias, pero el concepto, bueno, pues seguimos manejando el mismo. Retransmisión de contenidos. Bueno, pues nos encontramos con una facilidad de transmisión de contenidos, con un control difícil de contenidos, con una falta de fronteras, pero incluso los contenidos en abierto. Es decir, los canales que se transmiten para la televisión, por ondas, pues bueno, ahora nos encontramos con otro medio de transmisión, pero eso genera enfoques diferentes y problemas y bueno, pues problemas de judicialización de esos procesos que depende de la visión, que incluso se puede dar entre Estados Unidos y Europa, pues al final tiene soluciones diferentes respecto de esos contenidos en abierto. Si se puede o no reutilizar, si las OTTs, todas las empresas que están ahí, se pueden reutilizar contenidos que son en abierto o no, todo un debate y, por supuesto, el de los contenidos ilegales. Pero es que lo que es ilegal es ilegal. Aquí no estamos planteando nada de eso. Entonces, enlazadores de contenidos. Surgen nuevas figuras, pero los propios buscadores son enlazadores de contenidos. En el proyecto actual, pues, se ha abordado el tema de las noticias, de la prensa, ¿no? De un poco los enlazadores a noticias. Pero es que va a ir mucho más allá. Cualquier buscador puede ser un enlazador. Tendremos que reflexionar de cómo lo vamos a encajar. Licencias de software. Bueno, pues ha habido un problema, no sé si parecido, pero está claro que la piratería ha afectado también. Y, sin embargo, la red es probable que pueda empezar a traer en gran parte la solución a ese problema de piratería en el software. ¿Por qué? Porque el cloud computing, lo mismo que con las copias, lo que va a hacer es que ya no haya programas que hay que descargarse e instalarse en un equipo o en otro. Simplemente te conectarás, ejecutarás las funciones, tendrá un pago de una u otra forma, de un modelo, pero puede empezar a encontrarse la solución. Y parece que en esta línea se esté avanzando más rápidamente la propia industria de desarrollo de software, más rápidamente que lo que puede ser la adaptación del resto de derechos en otros aspectos. Entonces, la idea, hay que reflexionar y adaptarlo, o pensar, o dialogar, o reflexionar sobre cómo está evolucionando todo esto. Las entidades de gestión son un elemento o un agente clave en todo esto, y más allá de un debate de facturación, de ingresos, de quién paga o cómo se paga, pues ese está ahí y seguirá estando. ¿Qué se puede aportar? En este esquema de nuevas formas de acceso, nuevas formas de distribución, nuevos agentes, una cadena de valor complicada. Pues realmente hasta ahora el debate sigue siendo si vamos a introducir cambios normativos en la transparencia, en mayor competencia, muy bien, asociado a ese tema que hay que tenerlo, por supuesto, sobre cómo se gestiona toda esa parte de ingresos, pero ahí está. Pero vamos más allá, es decir, esos agentes pueden jugar ese papel de entendimiento entre esa industria y el entorno digital. Por supuesto, proteger los derechos de autor, pero adaptándolos a ese nuevo entorno digital. ¿Cómo? Pues simplemente es que no queda más vía que acercándose y entendiéndose una industria a priori, una industria a la otra. Y a partir de ahí, veremos si es posible, pero al menos el acercamiento. Entonces, frente a esa visión, ya un poco casi por terminando, del principio, de situaciones encontradas de dos empresas, dos sectores, con opiniones radicalmente diferentes, pues es necesario colaborar. El primer aspecto, pues probablemente entendernos, que una parte entienda a la otra. A partir de ahí vemos a ver qué posibilidades se pueden hacer. ¿Y por qué? Porque nosotros a priori, un poco en todas las reflexiones, todo lo que hemos visto, todo lo que hemos estado viendo, es que ese enfrentamiento nos separa. La colaboración lo que va a hacer va a ser un motor de crecimiento y va a ser un impulso de la industria tecnológica por parte de la industria cultural y viceversa. Y realmente pues, pensamos que tiene que ser así. La solución, pues, o la solución final óptima, ideal, pues por supuesto no la tenemos, pero sí ese objetivo de acercamiento, de colaboración. Finalmente, pues las conclusiones, un poco por reflexionar, es los derechos de autor no pueden explicarse como un fin en sí mismo. Tienen un fin que es la protección de la propiedad intelectual, en la que creo que todos estamos convencidos que tiene que ser así. Pero
con el objetivo de ese incentivo de fomentar la creación. La protección de los derechos de autor y las obligaciones que puedan imponerse a la industria digital, bueno, pues tendrán que ser balanceadas, equilibradas, pero con el objetivo de defender los derechos de cada industria y, por supuesto, no olvidarnos de los consumidores. Y bueno, pues en ese marco que probablemente lo que se plantea de la reforma parcial que se está haciendo de la Ley de Propiedad Intelectual, el anteproyecto, parece que se insta a que en el futuro pueda existir o más adelante una revisión más en profundidad de la Ley de Propiedad Intelectual, pueda abordarse pues todos estos aspectos, reflexionar sobre ellos y ver si somos capaces entre todos de realmente dar un salto cualitativo, que yo creo que es muy parecido a lo que se ha comentado antes. No conocía la presentación, pero de lo que se ha comentado antes. Y todos aportamos en este debate y en esta posición. En este caso, el Colegio de Ingenieros pues, aporta su granito de arena con este informe, con acercar a los ingenieros. Ayer pensándolo, yo doy una asignatura en la Universidad Carlos III del grado de telemática, igual que Juan Santaella. Bueno, pues lo que decidimos este año conjuntamente, él lo da en un grado y yo lo doy en otro, pero compartimos pues, muchos de los contenidos, fue añadir un tema que fuese derechos de propiedad intelectual, ley de propiedad intelectual, para contárselo a los ingenieros. Es decir, además de contarles la Ley General de Telecomunicaciones, la Agenda Digital Europea, la Agenda Nacional, el Plan Estratégico Nacional de Banda Ancha, bueno, les contamos que hay otra cosa que existe, que está regulado, que en gran parte puede estar relacionado con el trabajo que ejerzan y que hay que conocer, respetar y, por supuesto, cumplir. Bueno, pues creo que todo suma y en ese debate pues esperamos que aportar un poco y ver cómo evoluciona en el futuro. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Jesús, no solo por introducirnos al informe, sino también por tu personal reflexión sobre un tema tan apasionante. Para cerrar la sesión, invito al decano presidente a que nos dirija unas brevísimas palabras para cerrar el acto y os animo a todos a que permanezcan con nosotros durante la Copa del Vino Español para seguir charlando sobre esos temas tan apasionantes, como he dicho. Gracias. Como vamos muy mal de tiempo, porque hemos excedido en más de media hora el tiempo previsto, abusando de la cortesía de la Secretaría de Estado, sí os animo a que, como los ponentes van a permanecer con nosotros mientras tomamos el vino español, pues podemos acercarnos a ellos y seguir charlando. Gracias. Sí, bueno, pero el problema es que si la Secretaría. El problema es la Secretaría. No se podría... ¿Dónde ponemos el problema que tenemos es que tenemos un compromiso con la Secretaría de Estado para la utilización no solo de la sala, sino también del propio edificio, que tiene que ver también con la seguridad. Entonces, la verdad es que ha sido un poco penoso, pero no podemos prolongar el acto, la verdad. Cualquier pregunta que desees formular, vamos a estar contigo en el... Lo único es que tenemos que ser coherentes con la Secretaría de Estado. Le agradecemos muchísimo la facilidad que nos ha dado y queremos mantener el compromiso. Entonces, yo creo que después en el cóctel lo puedes formular, no creo que haya ningún problema. Julio. Pues gracias, Julio. Bueno, quería agradecer a todos los presentes y en particular a los que habéis dirigido la palabra, a Julio, a Juan Santaella, a Antonio, a Mónica, la profesora Mónica Arenas, que ha sido un reciente fichaje que esperamos seguir contando contigo. Y, como es natural, también pues, al propio Jesús. Bueno, de alguna manera lo que se ve es la necesidad de seguir trabajando, desbrozando estos terrenos. Se percibe la necesidad de que proyectemos nuestra palabra o proyectemos vuestra palabra. Y lo que tenemos que ser también es conscientes y generosos, sabiendo que otros profesionales y otros colectivos, otras instituciones irán retomando quizá con mayor legitimidad y mayor conocimiento pues algunos de los elementos que nosotros vamos a poner encima de la mesa. Ya os anticipo que es el objetivo del colegio reproducir este acto en otros lugares, quizá en Barcelona, donde tenemos también el contacto con la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, que nos ha ofrecido también su sede, y también anticipamos que
parte de los estudios, al menos un executive summary, será traducido al inglés para de alguna manera proyectar un poquito mejor su contenido. Y poco más que eso. Cerrar el acto agradeciendo a todos los presentes y a los participantes vuestra disposición y pidiendo disculpas por no prolongarlo mediante una sesión de ruegos, preguntas, comentarios e intervenciones generales. Pues muchas gracias a todos. Gracias.